Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y como en cada ocasión me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. Nos metimos de lleno en este modo playoff con el arranque de la postemporada, con el arranque de esta serie de primera ronda, donde los Sixers han comenzado con el pie derecho el duelo ante los Brooklyn Nets, no solamente marcando diferencia en los resultados, sino también en los rendimientos, dejando en claro que hay una superioridad del equipo de Doc Rivers sobre el conjunto de Brooklyn. De los primeros 3 partidos de esta serie y obviamente la previa del cuarto encuentro, vamos a estar charlando en este debate Sixer de esta tercera temporada. Arrancaron los playoffs finalmente y aquí estamos arrancando nosotros también, o dándole continuidad mejor dicho, al modo playoff de este 2023 con estos Sixers que lo han hecho de gran forma, entiendo yo así, ante los Brooklyn Nets en esta serie de primera ronda. La semana pasada, junto a Juan Camilo, hablábamos en la previa de unos Sixers que no deberían tener mayor dificultad en cerrar esta serie, y en estos primeros encuentros han mostrado esa diferencia los de Filadelfia, así que vamos a meternos con todo eso, no sin antes darle aire al otro integrante de este podcast en español del equipo de la ciudad del amor fraternal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo debate Sixer en modo playoff. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos escuchan y están del otro lado en un nuevo episodio de Debate Sixers en modo playoffs, donde vamos a analizar un poquitito la serie entre Filadelfia y Brooklyn, serie que en los papeles era favorable a los Sixers y tenemos que decir que por suerte en la realidad también lo es, dado que el equipo de Doc Rivers está al frente en el global de la serie y se encamina, si todo sale bien y como esperamos, a una nueva semifinal de conferencia. Los partidos tuvieron sus particularidades y seguramente, y como siempre solemos hacer, vamos a hablar de cada uno de ellos en los próximos minutos. Así es, Juan, una serie que como bien decías vos, en los papeles se presentaba favorable para los Sixers. Lo hemos debatido y comentado en el último episodio y con Juan Camilo, el aporte de Juan Camilo desde Brooklyn, que en términos normales, si todo se da como debía ser, los Sixers no debieran sufrir de más en esta serie. Y la verdad que la acción arrancó el sábado pasado en Filadelfia con el primer juego abriendo lo que fue la segunda fase de playoff, en realidad la primera ronda de playoff post-play-in, con una victoria cómoda de los Sixers 121-101, con una primera mitad interesante del equipo donde se tuvo que acoplar rápido a lo que le propuso Brooklyn con la doble y triple marca por momentos a Joel Embiid, pero con una gran actuación de todos los jugadores satélites, ¿no? de Filadelfia, porque rindieron en buen nivel Tobias Harris, rindió en buen nivel Tyrese Maxey, tuvo su momento Harden, tuvo su momento Tucker, la banca aportó también en su debida situación, y eso lo llevó a los Sixers a construir una victoria sólida, una victoria por 20 puntos de diferencia, y dar el puntapié inicial a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Dominando a los Brooklyn Nets, que más allá de un Michael Bridges que había arrancado muy arriba, después los Sixers fueron ajustando, los secaron, sobre todo en el tercer parcial mermó mucho el nivel del jugador formado en Villanova, y a partir de ahí se terminó de construir esta primera victoria en condición de local. Así es, Martín, y la verdad que no podemos obviar algunas cosas, como por ejemplo esto que mencionabas de haber sido el primer partido de los playoffs 2023, donde el equipo favorito en los papeles y local no quiere llevarse ninguna sorpresa, así que seguramente juega también ahí una presión importante para tratar de llevarse el resultado esperado. Unos titulares de Filadelfia
que venían con muchos partidos de descanso, o al menos un par, porque se perdieron los últimos de la temporada regular, precisamente para cuidarlos y que lleguen de la mejor manera a esta, la instancia más decisiva de la temporada. Unos Nets inferiores en los papeles, como decíamos, pero que durante la primera mitad y sobre todo de la mano de Bridges pudieron estar en partido, que trataron de disfrazar o disimular sus falencias a través de un juego mucho más duro, mucho más físico, más pegajoso, que doble y triple marcaron en Embiid, pero sin embargo no pudieron frenar la importancia del camerunés, quien a través de buenos pases para asistencia o incluso pases que luego permitieron asistencia de otro compañero mejor posicionado, le permitió leer muy bien el partido y que precisamente estos jugadores que eran los satélites del equipo estuviesen también encendidos y entonados, permitió que Filadelfia pudiese llevarse una victoria más que merecida y contundente por 20 puntos, acorde a lo esperado. Pero bueno, un poquitito de todo tuvo este partido y algunas estadísticas interesantes que se pueden repasar. 21 triples anotó Filadelfia en este juego, la máxima de la franquicia en la historia, y muy bien también desde la línea de libres, 16 de 16, un 100% de eficacia contra un 66% de Brooklyn que tiraron 10 de 15. Buen partido especialmente de Tobias Harris, un jugador que habitualmente es criticado, que sabemos que no rinde a veces acorde a las expectativas, o al menos al contrato. Yo creo que las expectativas han ido decayendo con el correr del tiempo, pero firmó 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Lo dicho de Joel, 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 23 puntos para Harden, que lo hizo mucho mejor desde el triple que penetrando o de abajo del aro. La verdad que se comió un par de tapones importantes y por eso fue que fue a medida que transcurría el partido buscando alternativas de anotación desde el exterior. Y bien los suplentes, bien Reed, bien Niang, bien Melton, bien Maxi, aunque no fue la figura preponderante como sí le tocó en el tercer partido. Bien Filadelfia, y comenzamos con el pie derecho, que era lo que todos queríamos y esperábamos. Sí, y te cierro el análisis de este primer partido con un dato estadístico. Los Sixers cerraron ese juego casi con un 50% de efectividad en lanzamientos de triples y encestando 21 triples, nada más y nada menos. No es que estuvieron un 50% tirando 5 de 10, sino que encestaron 21 de los 43 lanzamientos de triples que intentaron, y eso es también un poco lo que le dio beneficios ante un Brooklyn que se cerraba constantemente cerca de Embiid cuando el pivote recibía posteado, y que los tiradores hicieron su trabajo de forma óptima. De cara al segundo partido que tuvo su lugar el lunes por la noche, un poco la dinámica del juego cambió. Los Sixers no estuvieron tan cómodos, más que nada creo yo por defectos propios. No hubo esa fluidez y ese acierto en algunos jugadores de Filadelfia. De hecho, fue un partido bastante flojo de Harden, fue un partido sin puntos para Tucker. Siguió en sus 20 unidades Tobias Harris, y el que se destapó para, en este caso no secundar, sino para liderar al equipo fue Tyrese Maxey, en un juego donde Brooklyn volvió a apostar a su táctica, que creo yo, y la leo como que nos maten los jugadores satélites y que no lo hagan Embiid, porque básicamente primer y segundo partido la idea de los Nets fue impedir que el camerunés sume puntos, y en el segundo partido fue bastante más efectiva esa táctica defensiva de los Nets, y aún así empujados por Maxi, tal vez sin tanto aporte desde la banca en este partido. Los Sixers tuvieron que trabajar un poquito más. Recién en el tercer parcial terminaron de dar vuelta a la historia, porque terminaron la primera mitad en desventaja, pero en el tercer cuarto sí mostraron lo que creemos nosotros, que hemos dicho en el anterior episodio y que reafirmamos en este. Los Sixers mostraron la diferencia que creemos que hay entre estos dos equipos. No es un lugar cómodo el de ningunear a los Nets, pero sí creemos que hay por lo menos desde mi parte, y creo que vos me acompañás, Juan, hay una diferencia abismal entre los Sixers y Brooklyn.
Sí, Martín, coincido con vos. El segundo partido me parece que fue un poquitito más complicado que el primero, pero se desarrolló con características similares. Brooklyn tratando de atacar a Embiid apenas recibía la pelota con doble y triple marca, un Embiid que estuvo bastante flojo en tiros de campo, de todas maneras firmó 20 puntos y 19 rebotes, 20 puntos también para Harris que sumaba su segundo partido seguido con más de 20 unidades y 33 para Tyrese Maxey, que es, creo yo, uno de los grandes protagonistas de la serie entre Filadelfia y Brooklyn, especialmente por lo que hizo en el tercer partido, pero ya vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Los Sixers entonces hicieron lo que tenían que hacer, transcurridos los dos primeros partidos en la ciudad de Filadelfia, en el Wells Fargo Center se hicieron bien fuertes y pudieron ganar, y se fueron a Brooklyn estando 2-0 arriba, que era lo que todos soñábamos antes de empezar esta serie, ¿no? Sí, Juan, y nos tenemos que centrar en este tercer partido que creo yo puede ser un punto de inflexión en esta serie, sobre todo por cómo se dio. En los papeles los Sixers eran favoritos, arrancaron con 2 victorias de local confirmándolo, y en el primer juego que se jugó en Brooklyn con un arbitraje totalmente localista, un arbitraje que es cierto, la gente de Brooklyn dirá deberían haber expulsado a Embiid, no lo expulsaron a Embiid, pero sí permitió el arbitraje que se juegue físico sobre el pívot camerunés, entre paréntesis un Embiid que a sus 29 años, si uno entiende, hipermaduro, sigue entrando en todos los juegos que le proponen los rivales. Cierro ese paréntesis. También la terna arbitral permitió que se juegue muy físico sobre Embiid, al límite del reglamento, y después terminaron coronando una actuación totalmente localista con la exclusión de Harden en el tercer cuarto, si no me equivoco, en esa falta ofensiva, que es cierto, hay un manotazo a la parte bajas de O'Neal, si no me equivoco, de Brooklyn, pero no era una flagrante 2 de ningún modo. Tal vez compensaron la no exclusión de Embiid al comienzo del partido por esta situación. Y aún así, con todo ese juego con clímax espeso, con todo ese juego físico que propuso Brooklyn, con un partido donde los Sixers siempre estuvieron en desventaja, apareció el talento de Maxey, el corazón de Tucker y unos Sixers que son más equipo, quieran o no, son más equipo, y a la hora de la verdad se terminaron llevando el triunfo por 102-97, poniendo esta serie 3-0 al borde del jaque mate. Sí, Martín, y de lo que vos mencionabas me voy a quedar con 2 cosas. Por un lado, ponderar la labor de PJ Tucker, un jugador al que me cansé de criticar quizás durante la temporada regular porque me parecía que sus intangibles y sus estadísticas tampoco estaban a la altura del jugador que habíamos ido a buscar en la offseason, pero tengo que admitir que en lo que va de los playoffs está siendo ese jugador que necesitábamos para salir adelante en los momentos más complicados. Así que eso es muy valioso, muy valorable, y los Sixers lo necesitaban. Enhorabuena por PJ, por aparecer en el momento más trascendental de la temporada. Y por el otro, decir que Filadelfia sí es más equipo que Brooklyn, y lo venimos repitiendo hasta el cansancio desde la previa incluso. Y muestra de eso es que hasta jugando mal, los Sixers se sobrepusieron y pudieron ganar ese tercer partido, el primero como visitantes, para ponerse 3-0 al frente de la serie y pensar casi en una semifinal de conferencias que muy probablemente sea ante los Boston Celtics. Un partido que tuvo de todo, un partido en el que Brooklyn aumentó el juego físico, la rudeza, y donde los árbitros permitieron que esto sucediese. Creo que la primera falta en la segunda mitad en contra de los Nets sucedió faltando 5 minutos en el cuarto. Una locura absoluta, unos árbitros que se equivocaron al principio porque muy probablemente Embiid mereció la expulsión cuando reaccionó ante una provocación de Nick Claxton. Un Nick Claxton que la verdad tampoco es de los más inteligentes de la liga, porque se ganó la expulsión por provocar nuevamente Embiid en la segunda mitad. Y me parece que los Nets sufrieron más la baja de Claxton que los Sixers la ausencia de Harden. Un Harden que fue expulsado en una jugada donde no debió ser expulsado, donde quizás sí se despegó de su defensor tocando o haciendo un poquitito de fuerza, tomando impulso casi que en los genitales de su marca, pero que no era de ninguna manera para expulsión.
que quizás quisieron compensar en no haber echado a Embiid en el primer cuarto. Los Sixers cerraron muy bien de la mano de Tyrese Maxey, 10 puntos seguidos para él, el triple para pasar al frente. Melton fue quien sentenció el partido con un robo y una volcada, 102-97. Resultado final, unos Sixers que, como decía, cerraron muy bien el partido y que tuvieron un tercer cuarto realmente para el olvido. Mucho queda por analizar de este partido, un partido físico, como decía, donde Embiid se vio lastimado, golpeado, se mostró molesto en la espalda, en la rodilla, y hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque tenemos un montón de posibilidades respecto de lo que será el cuarto partido. Y de cara al futuro próximo hay que pensar qué va a suceder o cómo puede estar el panorama para el cuarto partido de este sábado por la tarde, porque en ese tercer juego se vio un Embiid muy molesto desde lo físico, con dolor en su rodilla sobre todo. Las imágenes eran elocuentes, como se tomaba la rodilla derecha, prácticamente cada vez que lo enfocaba en plano corto la transmisión, y con unos Sixers que parecen tener la serie prácticamente liquidada, es donde nos preguntamos, ¿vale la pena arriesgar el físico de Embiid? Un Embiid que no está pesando en esta serie porque Nets ha hecho bien su trabajo, pero que aún así atrae esa doble triple marca y libera tiradores para que otros jugadores se puedan lucir. Hay que ver qué es lo que nos conviene. Si poner en cancha, liquidar la serie, tener seguramente una semana de trabajo, porque calculo que la segunda ronda recién arrancará el otro fin de semana, las semifinales de conferencia, se estiren o no las demás series, que en algún momento tal vez hablaremos, vienen bastante sencillas para los equipos de vanguardia. Pero de cara a este partido, cuarto juego del día sábado, creo que es la gran incógnita, pasa por ahí, ver qué es lo que va a pasar con Embiid y también pensar si es necesario arriesgarlo o no. Yo creo que Filadelfia sin Embiid podría liquidar la serie en un cuarto partido porque, reitero, el tercer juego es un juego bisagra, me parece que es el quiebre emocional total de Brooklyn, que hizo todo lo que hizo, contó con un par de fallos arbitrales a favor y aún así terminó perdiendo el juego en el tramo final del partido, quedando al borde de la eliminación. A mí me gustaría que los Sixers lo liquiden en 4 y si es necesario que Embiid juegue la menor cantidad de minutos posibles. Creo que tiene que estar, porque más allá de que no ha pesado en esta serie, es un jugador que el movimiento de Brooklyn se centra todo en el movimiento defensivo, y entonces a partir de ahí es donde se le abre el panorama a otros jugadores a tener más espacio para tomar tiros. Pero no sé cómo lo ves vos, Juan. En este punto, Martín, me toca discrepar con vos. No suele suceder, por lo general coincidimos, pero para mí lo mejor es que Embiid no juegue el cuarto partido, y de hecho parece ser, todo indica que no va a jugar, que tiene un problemita en esa rodilla y que será baja por lo menos una semana. Al menos esos son los últimos rumores en esta jornada de post partido, ¿no? De post tercer juego frente a Brooklyn. Veremos qué es lo que pasa en definitiva. Probablemente no juegue Reed, tendrá muchos minutos seguramente para poder lucirse. Filadelfia no necesita de Embiid para ganarle a Brooklyn, es más equipo jugador por jugador y no viene bien, en definitiva, que pueda descansar un poco Joel, que pueda recuperarse, y también no viene bien el hecho de que Boston haya perdido el tercer juego en Atlanta y que esa serie se haya puesto 2-1 a favor de los Celtics, mejor dicho, porque si se estira esa serie, más tiempo nos va a dar a nosotros para tratar de cerrar la faena y de descansar quizás algunos días adicionales previo a lo que será seguramente la semifinal de conferencia frente al equipo de Boston. Embiid debía descansar, incluso aunque no se confirmase esta lesión, pero dado que ahora parece ser oficial, lo mejor que puede hacer es sentarse, y los Sixers igualmente no van a ver del todo mermadas sus expectativas o sus chances de ganar este cuarto juego y barrer la serie, porque son más que Brooklyn y porque están mostrando hasta el momento una cohesión de equipo superior, y todo hace pensar que aún así, a pesar de que el camerunés no sea de la partida este sábado 22, los Sixers seguramente van a llevarse ese triunfo y van a clasificar nuevamente a las semifinales de Conferencia del Este. Bien, cerramos así entonces un nuevo debate Sixer, segundo en modo playoff.
ya con una serie de primera ronda prácticamente liquidada para el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal y esperando que suceda lo más pronto posible el hecho de estar en semifinales de la Conferencia del Este. No nos vamos sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en @sixerarg, @afilados y @debatesixer en Twitter, y que a Debate Sixer lo siguen en el canal de YouTube, @debatesixer. Ahí pueden escuchar todos los podcasts, todos los episodios y contenido exclusivo, como así también pueden escuchar las 3 temporadas del podcast en Spotify y en iVoox, buscándolo también como Debate Sixer. Y en iVoox estamos gracias a la gente de Back to Back Spain, la familia de podcast en español. Ahí nos encuentran y pueden también revivir todos los episodios de esta última temporada. Cerramos este Debate Sixer en modo playoff, esperando ya que la próxima vez que nos encontremos sea con la previa de las semifinales de la Conferencia del Este.